Bueno, buen día. Vamos a mirar la parte de un diseño de un control por lugar de las raíces. Entonces, vamos a aplicar un compensador de adelanto. El compensador de adelanto tiene una forma canónica de esta forma. Si yo digo que alfa es 1 sobre t y beta es 1 sobre at, entonces lo puedo reescribir como k por S más alfa sobre S más beta. Es decir, que el compensador tiene una ganancia K, un 0 en alfa y un polo en beta. Diseñar el compensador de adelanto implica hallar el valor de K, el valor de 1 sobre T y el valor de 1 sobre AT, de tal forma que satisfagan los requerimientos de respuesta transitoria como el sobreimpulso, el tiempo de asentamiento, entre otras características. Y o características de respuesta en frecuencia, como la frecuencia de corte de ganancia, la frecuencia de corte de fase, el margen de ganancia, el margen de fase o el ancho de banda. Entonces vamos a mirar cómo se diseña aplicándolo en un ejemplo. Entonces dice, diseño un compensador de adelanto para la función g de s igual a 10 sobre s por s menos 2. Recordemos que esta función es de lazo abierto, es decir, corresponde a esa g de s. Y nosotros tenemos que encontrar quién es g sub c, de tal forma que nuestro sistema tenga un sobreimpulso de 9,2% y un tiempo de asentamiento de 1 segundo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es multiplicar. Entonces, el diseño del compensador se completa cuando se halla el valor de K, alfa y beta. Para determinar el valor de alfa se utiliza el método de cancelación de polos. Observemos que esta planta tiene un polo en 2 positivo. Eso quiere decir que esa planta es inestable. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar alfa de tal forma que este se cancele con este. Entonces, nuestra planta tiene un polo en 0 y otro en 2, el cual hace que el sistema sea inestable. Por tanto, vamos a seleccionar alfa igual a menos 2. De esta forma se elimina nuestro polo problema. Es decir que vamos a poder, haciendo alfa igual a menos 2, podemos eliminar este con este. Y entonces la planta por el compensador nos queda 10 por K sobre S por S más beta. Ya nos queda faltando encontrar quién es K y encontrar quién es beta. Para encontrar beta vamos a proceder a usar la condición de fase. La condición de fase, la magnitud la vamos a utilizar para acá, para determinar el valor de beta. Pero antes de hacerlo, debemos encontrar los polos a los cuales deseo llevar mi sistema. Para ello, primero tengo que encontrar quién es zeta y quién es omega n, y esos valores los puedo obtener con mis condiciones de diseño. Entonces recordemos que mi sobreimpulso está dado por e a la menos zeta por pi sobre 1 menos zeta cuadrada, y ese omega p, ese mp, ese sobreimpulso, de acuerdo a mis condiciones de diseño, es de 9,2%. Entonces, escribiendo ese 9,2% en decimal es 0.092. Entonces, lo que voy a hacer es despejar cuánto vale zeta. Para despejar, entonces aplico logaritmo natural a ambos lados, ¿sí? Y elevo al cuadrado. Entonces me queda logaritmo de mp al cuadrado menos zeta pi sobre raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Entonces, pasando este multiplicar, que al elevar al cuadrado se nos cancela la raíz, entonces esta raíz se me va a cancelar con el cuadrado
Y entonces, ¿qué me quedaría? Logaritmo natural al cuadrado de mp por 1 menos zeta cuadrado igual a zeta cuadrado por pi cuadrado. Entonces, aplicando distributiva aquí y reuniendo los citas a un solo lado del igual, entonces yo digo que logaritmo cuadrado del sobreimpulso es igual a zeta cuadrado por logaritmo cuadrado del sobreimpulso más zeta cuadrado por pi cuadrado. Si factorizamos zeta, que está en ambos lados, que está en ambos términos, me quedaría zeta cuadrado que factoriza ¿quién? Al logaritmo más pi cuadrado igual al logaritmo cuadrado de mp. Pasando este a dividir y sacando raíz cuadrada a ambos lados, ¿qué me queda? Me queda que cuando yo saque raíz cuadrada de este, como estaba elevado al cuadrado, me queda positivo. Entonces lo voy a dejar en valor absoluto. Entonces me quedaría que zeta es igual al logaritmo de mp sobre la raíz del logaritmo cuadrado de mp más pi cuadrado, reemplazando y haciendo los respectivos cálculos, obtengo que zeta vale 0.6048. Conocido zeta, procedo a encontrar mi omega n y para ello utilizo mi condición de diseño del tiempo de asentamiento. El tiempo de asentamiento es igual a 4 sobre zeta por omega n. El omega n lo paso a multiplicar y el tiempo de asentamiento lo paso a dividir, es decir, prácticamente intercambio estos dos términos. Entonces me queda que omega n es igual a 4 sobre zeta por el tiempo de asentamiento. El tiempo de asentamiento vale 1. Entonces me queda 4 sobre 0.6048, omega n es 6.6138. Cuando ya conozco zeta y cuando ya conozco omega n, utilizo la ecuación de los polos para encontrar mis polos deseados. Entonces, zeta, que vale 0.6048 por omega n, 6.6138, más j por omega n, por omega n, es omega n, 6.6138 por 1 menos zeta al cuadrado, y esto me da menos 4 más o menos 5.2671. Ahí deben estar mis polos deseados. Entonces, como ya conocemos los polos, ahora sí vamos a utilizar la condición de fase. La condición de fase me dice que la fase de mi sistema, si está compensado y si es estable, debe ser más o menos 180 grados. Entonces, en la función de transferencia multiplicada por el compensador, voy a reemplazar a S por mi polo deseado. Entonces, ¿qué me queda? La función por el compensador es 10K sobre S más S más beta. No tiene ceros, las ganancias no tienen fase 0, entonces la ganancia no la incluyo porque tiene una fase de 0. Y los polos, la fase de los polos, la puedo escribir como negativo. Por tanto, voy a escribir la función como menos el polo en S menos el polo en beta tiene que ser igual a más o menos 180. Entonces voy a proceder a escribir donde hay una S, la voy a reemplazar por uno de los polos. Puedo escoger el positivo o puedo escoger el negativo y obtener el mismo resultado. Entonces me quedaría que tendríamos
Es J, pero faltan unas Jotas. Entonces, me quedaría que es igual a menos la fase de menos 4 más 5.2671J menos la fase de menos 4 más 5.2671J más beta, que es lo que queremos encontrar. Y entonces, la fase de un número complejo es la parte compleja sobre la parte real. Entonces tenemos la parte compleja, que es 5.2671, sobre la parte real, que es menos 4. Y acá tenemos la parte compleja, que es 5.2671, sobre la parte real, que es menos 4 más beta. Al hacer la arcotangente, como este es negativo, entonces quiere decir que tenemos parte real negativa y parte compleja positiva. El ángulo que necesitamos está en este cuadrante, en el segundo cuadrante. Pero cuando hacemos la arcotangente de 5.2671 sobre menos 4, el valor que nos entrega no lo entrega en el cuarto cuadrante. Por tanto, tengo que sumarle 180 grados a mi ángulo para poderlo ubicar en el segundo cuadrante, que es donde está. Entonces, eso me genera un ángulo, y acá esto es negativo, me genera un ángulo de menos 127,2 grados. Menos, aquí es menos, la arcotangente de 5.2671 menos 4 más beta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Paso esta para acá y paso el 180 para acá. Y entonces de esta forma me queda que el arcotangente es 5.2671 menos 4 más beta es igual a 180 grados menos 127,2. Esto me deja con la arcotangente de 5.2671 sobre menos 4 más beta es igual a 52,28 grados. Aplicando tangente a ambos lados, entonces me quedaría 5.2671 sobre menos 4 más beta es igual a la tangente de 52,8 grados. Pasando este a multiplicar, a dividir la tangente y todo el denominador, todo este denominador, pasándolo a multiplicar acá, ¿qué me queda? Me queda 5.2671 sobre la tangente de 52,8 igual a menos 4 más beta. Si ustedes verifican esto en la calculadora, les debe dar 4. 4 igual a menos 4 más beta. El 4 pasa que está restando, pasa a sumar. Y por tanto tenemos que beta vale 8. Al conocer el valor de beta, lo reemplazamos en nuestra función y entonces me quedaría que el compensador por la planta evaluado en el polo deseado tiene que ser igual a 1 por condición de magnitud. Si mi sistema está compensado, la magnitud de mi función de transferencia tiene que ser igual a 1. Entonces, tenemos que la magnitud del escalar dividido la magnitud del polo en 0 por la magnitud del polo en menos 8, que es el valor de menos 8 con el polo en beta. Entonces, reemplazando, me quedaría 10 por K por 6.6138 por 6.6138
son iguales porque lo que tenemos aquí es menos 4 más 1,2671J y menos 4 más 8 me da más 4 por 1,2671 por J. Es decir, que tanto la parte compleja es lo mismo y en valor absoluto la parte real también. En una es negativa y en la otra es positiva. Por tanto, las magnitudes van a ser iguales. Esto nos entrega un valor de K de 4,3742. Por tanto, ya sabemos cuánto vale K, cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Entonces, lo que hacemos es reemplazar en nuestra función de compensador de adelanto K, que vale 4,3742, alfa, que la escogimos como menos 2 para que nos haga la cancelación del polo y nuestro sistema se vuelva estable, y beta, que encontramos que vale 8. La función de lazo cerrado de la planta por el compensador va a ser igual a ¿quién? A la planta por el compensador sobre 1 más la planta por el compensador. Entonces, al multiplicar la planta por el compensador nos queda 10K, 10 por 4,3742 es igual a 43,742, S por S más 8, 1 más 43,742, S por S más 8. Entonces, resolviendo aquí, hallando el común denominador, ¿sí? Como si esto estuviese en 1, es decir, que me quedaría haciendo la operación denominador con denominador y luego en cruz me quedaría entonces me queda la planta normalita, aquí me queda S por S, S cuadrado, S por 8, 8S, más 1 por 43,742, 43,742, y entonces aquí este y este cancelan, y me queda que mi función de lazo cerrado compensada es 43,742 sobre S cuadrado más 8S más 43,72. Entonces podríamos verificar si efectivamente esos valores, ese valor de ese polo corresponde a los polos deseados. Entonces vamos a mirar en MATLAB el roots 1, S cuadrado, 8S más 43,742 y tenemos que los polos están en menos 4 más o menos 5,2671J. Y a nosotros nos había dado que nuestros polos deseados eran menos 4 más o menos 5,2671. Así que nos da exactamente los polos donde deseamos que se encuentren. Entonces ahora lo que voy a hacer es verificar y diseñar el compensador por lugar de las raíces, pero lo voy a hacer en MATLAB. Todo el proceso que vimos ahorita en la presentación, ahora lo voy a hacer desde MATLAB. Entonces, ¿qué me quedaría? Vamos a declarar como variables simbólicas a S, a alfa, a beta, a K, zeta y a omega n. Entonces voy a empezar por mis condiciones de diseño, MP del 9,2% y el tiempo de asentamiento de 1 segundo. Y entonces voy a calcular primero los polos deseados. Entonces voy a resolver mi ecuación para el zeta. Entonces voy a utilizar una variable auxiliar. Le voy a decir, resuélvame que la exponencial a la menos zeta por pi dividido raíz cuadrada de 1 menos zeta al cuadrado, cierro la raíz, cierro la exponencial, sea igual a MP.
Entonces vamos a correr y vamos a ver qué obtengo. Entonces obtengo dos valores. Vamos a mirar BPA de A, que me entrega. Miren, me entrega dos valores. Yo necesito ¿cuál? El positivo, porque habíamos dicho que como el logaritmo lo elevo al cuadrado, si es positivo o es negativo, entonces me va a dar siempre una magnitud positiva. Entonces solo me va a quedar con el valor positivo. Y A es de tipo simbólico. Entonces yo necesito que cita sea de tipo numérico. Entonces le voy a decir double de A en la posición 1, que es el que tiene la cantidad positiva. Entonces A en la posición 1 corresponde al valor positivo. Por eso me quedo con 1. Y entonces, ya conocido cita, ¿qué tengo que hacer? Encontrar TS, entonces, encontrar omega n. Y para ello utilizo TS, el tiempo de asentamiento. Entonces nuevamente voy a utilizar la variable auxiliar como B y voy a decir, el tiempo de asentamiento es igual a 4 dividido omega n por cita. Pero en este caso ya voy a utilizar el valor de cita que conozco. Este cita es el desconocido que lo utilicé en esta ecuación. Este cita ya es mi valor numérico que sí conozco y entonces el que voy a utilizar para encontrar el valor numérico de omega n. Entonces, cuando lo hago, me queda, me dice que ya, me corrió la línea del cita. Entonces tengo que correr estas dos líneas. Entonces me da que B es de tipo simbólico, entonces lo que voy a decir es, bueno, entonces en omega n, hágame el double de B, y entonces ahí sí voy a obtener un valor de tipo numérico, 6.6135. Entonces bajamos acá, tenemos que omega n es de tipo numérico. Entonces ya conozco cuánto vale cita y cuánto vale omega n. ¿Qué procedo a hacer? Hallar los polos deseados. Entonces, ¿qué sería? Mi polo deseado es igual a ¿quién? A menos cita por omega n, más o menos, solo me voy a quedar con el positivo, j por omega n por la raíz cuadrada de 1 menos cita al cuadrado. Entonces con esto obtengo mis polos deseados en menos 4 más 5.2668, por lo que acá estamos utilizando todas las cifras decimales. Entonces ya tengo mis polos deseados. Conocidos mis polos deseados, entonces voy a proceder a definir quién es mi planta. Entonces voy a decir que es 10 dividido S por S menos 2. Y mi planta del compensador es igual a K por S más alfa dividido S más beta. Entonces ya tengo mis funciones en simbólico. Y entonces lo que voy a hacer es definir alfa. Nosotros habíamos dicho que alfa, para que se me cancelara con el polo problema, tenía que ser igual a menos 2. Entonces le voy a decir menos 2 y digo, en GC reempláceme la variable alfa por la variable alfa mayúscula. Entonces, esto hace que, vamos a correr primero para que veamos
GC es K por alfa más S sobre beta más S. Al definir alfa igual a menos 2 y reemplazarla, entonces, ¿qué nos quedará? Nos queda que GC es K por S menos 2 sobre beta más S. ¿Qué tenemos que proceder a hacer? Vamos a calcular quién es K y quién es beta. Entonces, después de que conocemos a alfa, tenemos que utilizar la condición de magnitud para encontrar el valor de beta. Antes de eso, lo que voy a hacer es definir quiénes son mis polos. Mi polo P1 es igual al polo deseado. Y mi polo P2 es el polo deseado más beta. Pero entonces voy a escribirlo de forma separada. La parte imaginaria de PD es la parte imaginaria de mi P2. Y la parte real de mi P2 es igual a la parte real de PD más beta. Además, vamos a definir la fase de mi polo 1 como A tan D, para que me los dé en grados. Si no le pongo la D, me lo va a entregar en radianes. ¿De quién? De la parte compleja de P1 dividido la parte real de P1. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cuánto me da esto. Entonces noten que la fase me está dando negativa. Como vimos en la presentación, ese polo, esa magnitud está en segundo cuadrante, no en cuarto cuadrante. Entonces tengo que sumarle los 180 grados aquí para que me quede en el segundo cuadrante. Y entonces, ahora sí, voy a proceder a encontrar quién es beta. Entonces, beta va a ser igual a quién? A double de solve. Técnicamente la función me debería quedar A tan D, bueno, realmente, menos fase 1 menos A tan D de P2I dividido P2R igual a 180 grados. Miremos a ver si nos deja, pero tenemos un problema. Cuando yo pongo arcotangentes dentro de un solve, generalmente voy a tener este conflicto. Entonces yo necesito no tener las arcotangentes. Para ello, ¿qué voy a hacer? Este fase 1 que está aquí negativo, lo voy a pasar al otro lado del igual positivo. Y entonces voy a aplicar tangente a ambos lados de la ecuación. Entonces este me quedaría de esta forma. Y entonces aquí tendría tan D de esta. Y ahora miremos si efectivamente si tenemos un valor para beta. Entonces, de esta forma obtengo que beta vale 8, el valor que obtuvimos nosotros. Entonces nuevamente voy a hacer la sustitución. Entonces digo subs en GC, cámbienme beta por beta mayúscula. Y entonces esto me entrega que GC es K, S menos 2 sobre S más 8. ¿Quién me falta? Me falta K. Para encontrar K, procedemos a utilizar la condición de magnitud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que K mayúscula es igual a double de resuélvame la magnitud. ¿Quién es la magnitud? Yo puedo obtener la magnitud usando ABS. ABS me calcula la magnitud de cualquiera. Por ejemplo, vamos a probarla acá. PD es un número completo. Si yo digo ABS de PD, él me entrega la magnitud. Entonces voy a utilizar la magnitud de quién? De la planta por el compensador evaluada en el polo. Entonces, de la planta por el compensador
evaluada, es decir, donde hay una S, reempláceme PD. Cierro el subs, cierro el ABS. Y esto está igualado a 1. Cierro el solve y cierro el double. Y entonces me queda que K es igual a 4.3739. Ya conozco cuánto vale alfa, cuánto vale beta y cuánto vale K. Por tanto, ya tengo mi compensador. Si quiero lo puedo reemplazar de una vez para obtener la función. Entonces, en GC reempláceme K por K. Y entonces la función de mi compensador en simbólico es esta de acá. Pero, en últimas, pues a mí ya lo que me interesa es escribirla como función de transferencia. Y entonces, ¿qué tenemos? El numerador del compensador es igual a ¿quién? A K por el 0 en alfa. Entonces, 1 alfa. Y el denominador en el compensador es mi polo en beta. Entonces, 1 beta. La función del compensador es igual a TF de num C den C. Y entonces, esta es mi compensador. Ahora vamos a definir la de la planta. Entonces, mi numerador de la planta es igual a 10. Y el denominador de mi planta es igual a ¿quién? A S menos 2S, 0. Y entonces, mi planta es TF de num P den P. Y entonces, esta es mi planta. Ahora vamos a proceder. Mi función de lazo abierto es igual a ¿quién? A feedback, lazo cerrado, perdón, mi función de lazo cerrado, feedback de la planta por el compensador con una ganancia unitaria. Entonces, tenemos que, esta es mi función, se parece a la función que obtuvimos aquí. No, no se parece. ¿Por qué no se parece? Porque MATLAB no me hace la cancelación del polo. Él lo deja enunciado. Entonces vamos a verificar que efectivamente el denominador es igual a mis polos deseados y un polo en 2. Entonces vamos a decir roots de quién? De S cubo, S cuadrado, 2774S menos 87.48 y entonces nos da un polo en 2, que es el que se cancela con el 0, menos 4 más o menos 5.2669. Entonces efectivamente lo tenemos. Y ahora verifiquemos si esta función cumple con mis condiciones de diseño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a decirle step_info. ¿De quién? De mi función enlace cerrado. Y que me entregue, y en step_info me va a entregar la función del step. Entonces observen que tengo un tiempo de asentamiento de 0.9 y tengo un sobreimpulso de 9,1999, de 9,2%. Efectivamente, el compensador lleva mi planta a cumplir con los requerimientos. Ahora quiero hacer la función de la planta sin compensar. Voy a hacer el feedback de la planta y voy a decir step de función de lazo abierto. Entonces, esta es sin compensar. Me va a decir t-roll. Respuesta al escalón sin compensar. Aquí tiene que ser respuesta sin compensar. Y luego, no, perdón, no lo voy a poner así. Voy a poner hold on, step de G de lazo cerrado.
y le voy a poner level de respuesta o simplemente sin compensar y compensado. Vamos a mirar si me la permite ver en la misma gráfica. Bueno, está sacando un problema con el level. Bueno, no me lo deja ver muy bonito porque el sistema. Entonces, en vez de un hold on, voy a utilizar subplots. Entonces voy a decir subplot, dos filas, una columna en la posición 1, grafíqueme el step sin compensar. Y entonces acá sí voy a utilizar, en vez de estos, no eran level, eran legend, perdón. Y entonces digo title de sistema sin compensar. Y luego le digo subplot, dos filas, una columna en la posición 2, lléveme el step compensado. Entonces, title, sistema compensado. Y entonces verifiquemos nuestra gráfica. Y entonces observen. Pasamos de un sistema que es inestable a un sistema que es estable, donde aquí tenemos nuestro sobreimpulso y que tiene un tiempo de asentamiento de 1 segundo. Ahora quiero que miremos algo más antes de finalizar y es el lugar de las raíces. Entonces vamos a decir R locus de mi planta R locus los polos, el lugar de las raíces de mi planta son estos. Y voy a utilizar un hold on para graficar mis polos deseados. Entonces voy a decir, grafíqueme PD con asteriscos rojos. Acuérdense que este PD solo es el positivo. Y pongámosle que esto sea más grueso para que lo podamos ver. Lind width de 3. Hot. No hot. No me lo graficó. Bueno. Entonces vamos a mirar. Nuestros polos deseados están en -4. Ah, claro, no me los grafico porque ni siquiera se ven aquí. Entonces, access x desde -5 hasta 2 y y está desde -6 hasta 6. Entonces, ahora sí, aquí está. Y voy a graficar el otro. Entonces voy a pasar este por acá. Y voy a graficar el otro
conjugado de PD en el mismo color, R, y lo mismo, line width, tres. Entonces, esto me queda aquí. El lugar de las raíces de mi sistema es este de acá, ¿sí? Empieza en 0 y se me va hacia acá, y empieza en 2 y se me va hacia infinito por, como asiento está, el 1. Entonces yo transformo, por la reubicación de los polos, yo transformo este sistema de tal forma que tenga polo acá y que tenga polo acá. Entonces, ahora miremos cómo sería figura el R locus de la planta por el compensador. Vamos a ver qué obtenemos. Entonces, miren que ya los tengo, es de esta forma. Bueno, necesitaría hacerlo es de entonces miren que el lugar de las raíces ya se me transforma en donde yo lo deseo. Donde efectivamente con una ganancia, sin agregar ganancia, tenemos que el sobreimpulso es de el 9,2%.